Hay una palabra que el Señor dio allá en los tiempos antiguos en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 18, versículo 14. Ahí en el 18 de Génesis narra de la visita de unos personajes. Óyeme bien acá, que seguro para el momento tanto Abraham como Sara pensaron que eran cualquier caminante que habían llegado por ahí. Y como en ese tiempo había una obligación de asistir, de atender al forastero, no había maldad ni malicia como en estos tiempos. Entonces no habían hoteles, no habían casas cercanas, estaban obligados a atenderlo. Abraham y Sara pensaron que se trataba de cualquier persona, pues uno más, un caminante más, sin saber que estos hombres no eran caminantes cualquiera, eran personajes con una asignación directa, llevaban una palabra que tendría un cumplimiento. Sabes que Dios tiene bien perfectos sus tiempos, todo en su tiempo lo ha hecho, como dice la palabra, hermoso. Para estas alturas ustedes saben que Abraham ya tenía casi 100 años y Sarai 95 años, totalmente fuera de toda lógica. Por eso Sarai, cuando recibió esta noticia, le dio risa, fuera de todo contexto correcto. Y le fueron a anunciar que había llegado el tiempo de que Dios se iba a glorificar levantando una descendencia en Abraham a través de Sara. Me gusta la palabra cuando ella se ríe. Dios no la miró como nosotros. Tú hubieras dicho, te estoy hablando en serio, ¿qué no crees, incrédula? Por haberte reído me llevo la palabra a otra persona que me crea. Somos muy formales nosotros. A Dios le gusta que nos riamos también. A Dios le gusta que seamos felices. Y Dios no te mira como nosotros miramos. A veces a través de nuestra incredulidad también Dios se glorifica, porque no es porque tú creas o no creas, es porque Dios dijo y Él es fiel a su palabra y Él nunca cambia. Lo que Él dijo va a suceder. Lo que Él te dijo va a suceder. Créelo. Y cuando Sara cuestiona y se ríe, Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo, noten bien la palabra tiempo, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El tiempo de Dios señalado. El problema es nosotros que nos desesperamos y a veces no lo creemos, porque todo lo asociamos a nuestra humana vida, a la lógica y a las posibilidades humanas. Pero el Señor dijo al tiempo señalado, según el tiempo de la vida, porque Dios es un Dios que da vida. Dios es un Dios que cumple sus propósitos. Dios es un Dios que no ha dejado de apuntarte con su dedo por lo que Él ha dicho que va a suceder en tu vida y en tu familia. Amén. Y de repente parece que las cosas, en vez de darse bien, se dieron al revés. Y tú te sientes desprovisto, angustiado. Pero el Señor dice: en el tiempo señalado. Y para muchos quiero decirles desde aquí, porque lo siento en mi ser, que el tiempo ha llegado. Aquello que Dios te dijo ha llegado ya. Prepárate, porque esta semana, prepárate porque en estos días, prepárate porque en este mes ha llegado el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Lo dijo para Sara, lo dijo para Abraham, anunciando el nacimiento de Isaac. Isaac se parece mucho al Señor Jesús. ¿En qué? En una figura o sombra. ¿Por qué? Porque Isaac fue el hijo, dicen, de la promesa. Porque Isaac fue un tipo de Cristo. Pues cuando
siendo ya un jovencito que había dado mucho para su padre, sobre todo cariño, amor, esperanza. De veras que cuando un hijo nace, los padres normales, correctos, se ilusionan. Hoy tengo que usar malamente esta palabra porque se está dando el por mayor ahora de los padres que no quieren hijos. Se ilusiona, piensa, sueña. Mira en ese hijo, en esa hija, el futuro de sus vidas. Imagínate cuánto tiempo caminó Abraham con Isaac. Cuánto tiempo alegró el corazón de Sara, su madre. La convivencia, el amor, el cariño, las palabras, lo graciosos que se vuelven los niños. Chistosos y de todo, ¿no? Los hijos dan un nuevo aire, pero los nietos también. Yo disfruto a mis nietos, los quiero mucho, Y cada que hacen una travesura, una gracia, digo, y cuando no están, le digo a mi esposa, los extraño mucho, quiero que vengan. Dice mi esposa, cuando vienen te acuestas a dormir. Pues a esta edad, ¿qué vamos a hacerle pues? Pero los nietos también dan un segundo aire, ilusionan a uno. Pero que de repente le diga Dios a Abraham, ve y ofréceme en sacrificio. Ay, Dios. ¿Estarás en lo correcto, Dios? ¿Qué habrías hecho tú? No, perdóname. Hasta aquí llegó mi relación contigo. Mi amor, ahí se termina. Pero Dios sabía quién era Abraham. Dios conocía el corazón de Abraham. ¿Por qué creen que lo eligió? No cualquiera sale de su tierra y su parentela a un lugar incierto. Y ya lo había hecho. Dios se fija en personas que están dispuestos a darlo todo y a dejarlo todo por causa de Él. No te oigo, está muy serio y muy de veras. No en cualquier persona que va a entrar en una negociación y si no me convence Dios, me quedo de este lado. Me voy con el mundo, me voy con lo que me interesa. No, Dios sabía quién era Abraham. Y en esta ocasión la prueba de fuego fue, ve y ofrécemelo. Oh, no le consultó nada a la esposa y dice, ¿a dónde vas? Pues voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Caminaron mucho. Y llegando a las faldas del monte Moría, me gusta esta palabra cuando le dijo a sus siervos que la acompañaron, quédense aquí, espérenme aquí, porque de aquí a 3 días el muchacho y yo estaremos allá, ofreceremos sacrificio, adoraremos a Jehová y volveremos. Estaba profetizando que iban a volver. Pero lo cierto es que él iba en su corazón así. Yo pienso que entre más iba subiendo, su corazón se volvía más grande, que ya no le cabía en el pecho. Fue duro. Hasta el momento en que el muchacho inocente, porque esa relación me gusta de padre a hijo, jamás dudó del amor de su padre Isaac. Sabía que papá era incapaz de hacer algo que lo dañara. Por eso caminó él mismo cargando la leña, preparó el altar y le preguntaba, papá, ahí está la leña, está el altar. Y el cordero, la profecía. Jehová suplirá el cordero, Jehová proveerá. Se hizo un refrán en el pueblo de Israel diciendo, en el monte de Jehová será provisto. Oh, tremendo. ¿Por qué? Porque ese día estaba ya alumbrándose el proyecto del cielo para el pueblo de Israel. Porque aunque no lo degolló, me sorprende cómo lo ató, lo vendó y el muchachito calladito, firme en su decisión. Algo ha de hacer mi padre. No está haciendo tonterías, está obedeciendo a su Padre Celestial. Entonces fue tipo de Cristo Jesús, aunque no lo sacrificó físicamente, pero en su alma, en su corazón y en su vida lo sacrificó. ¿Para qué? Para que de ahí, en ese sacrificio, naciera un pueblo que sería el pueblo del pacto antiguo con el Señor hasta el día de hoy.
Un pueblo cuyo pueblo el Señor vendrá un día a rescatarlos y a establecer su reino milenial, precisamente con la sede allá en Jerusalén. Pero esto sucedió también en los tiempos de Jesús, cuando dijo el ángel: ¿acaso hay algo imposible para Dios? En Lucas capítulo 1, que habla exactamente del nacimiento, más bien profetizando el nacimiento del Señor Jesús, el ángel también, dice la palabra que le habló a María. Le dijo a María: de ti nacerá un hijo. Y le habló: será el Salvador del mundo, será llamado Yeshua, que quiere decir Salvador. No tienes ningún problema si te llamas Jesús. Jesús Aristi, que Dios te bendiga. Pero de aquí en adelante, pónganle otro nombre, no le pongan Jesús. Es un nombre exclusivo, muy singular. Qué lindo. Felicito a los que se llaman así también. Será el Salvador del mundo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tremenda comisión. ¿Qué asignación tenía María? Llevar en su vientre 9 meses, cuidarlo en sus meses indefensos, crecerlo. Pero también le iba a costar más adelante el dolor de su alma, el duelo de su corazón. Cuando él sí tuvo, él tuvo que llegar a la cruz del Calvario y morir. Pero cuando estaba la anunciación de su nacimiento, ahí viene una palabra muy similar a la de Génesis 18:14, y dice: porque nada hay imposible para Dios. Y si esta palabra estaba anunciando vida, estaba anunciando el tiempo señalado que había llegado, estaba anunciando el resurgimiento de algo que traía un cambio a la tierra y al ser humano, quiero decirte que una vez más esta palabra resuena: nada hay imposible para Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? Nada hay imposible para Dios. Una vez más: nada hay imposible para Dios. Una vez más. Dale fuerte el aplauso al Señor. Humanamente estamos nosotros a veces metidos en burbujas, y sobre todo cuando no buscas de Dios, cuando tu corazón está muy ausente. Dios te ama mucho más de lo que tú crees. Yo no sé cuánto tiempo también yo perdí metido en la religión, tranquilizando mi conciencia, pero yo no sabía lo que era estar en intimidad con el Padre. Yo nada más oraba, pero no sabía estar en el secreto con mi Padre. Hoy por eso te invito a que lo hagas. Si lo haces, vas a ver que muchos intereses personales tuyos se te van a caer. Ya no van a contar mucho. Aquello que te anhelaba o anhelabas hacer, aquello que te reclamaba, ya no lo va a hacer, porque ahora tu prioridad está en el Señor. Y se va a ver en tu rostro. Lo vas a expresar en tus gestos y en tus actitudes. Tus palabras van a hablar de eso que ha sucedido contigo en la intimidad con el Padre. Hazlo, por favor. Hazlo. ¿Alguien me está oyendo? Levánteme la mano si alguien me está oyendo y entendiendo esta palabra. Hazlo, por favor. Te va a beneficiar, te va a bendecir el Señor. En vez de retroceder, avanza. En vez de estancarte, fluye en el Señor. La palabra de Dios habla de un privilegio que tenemos los hijos de Dios. La palabra fe, que en el hebreo se llama emuná. Esa emuná no es como tú y yo la hemos visto. A fe, pero ¿cómo le hago? Yo pasé mucho tiempo pidiendo al Señor, que no entendía fe. No entendía lo que era la fe, hasta que el Señor me dice: esa emuná no es para cualquier persona, es para los que quieren despegarse del suelo donde están, sacudirse el polvo que tienen y limpiarse la mugre que llevan.
así, fuerte, fuerte, fuerte. Esa es la emuná de Dios. Porque la emuná, que es fe, tiene que ver con tres cosas. Primero, con creerle. Creerle, creerle. Digan conmigo, creerle. Segundo, tiene que ver con obedecerle. Digan conmigo, obedecerle. Y tercero, tiene que ver con actuar. Actuar, actuar. Digan conmigo, actuar. Cuando tú, ¿qué dijimos primero? Crees. 2, obedeces. Y 3, actúas. El emuná se hace efectivo. Porque entonces es cuando la mano de Dios se mueve para resolver, para tocar, para sanar, para restaurar. El reino tiene principios legales. Y en la legalidad del reino no intervienen las emociones. ¿Me estás oyendo? No intervienen las emociones. Nos enseñaron, sigue llorando, sigue pidiendo, Dios va a mirar tus lágrimas. No, Señor. Fíjense que lo escuché de un gran maestro y enseñador de estos temas, pero también lo escuché de un abogado el otro día sin querer queriendo. Dice, es que cuando ya se está o en la corte ante un juez, si alguien de repente empieza a llorar, las leyes dicen que hay que parar, hay que detener en ese momento el proceso, tienen que darse un receso. ¿Por qué? Porque el juez no va a permitir que sus emociones de él sean tocadas, porque aunque llore, grite y se desespere la persona que está enfrente, tiene que aplicarse la ley correctamente. Y la ley es la que te va a absolver o la ley es la que te va a condenar. Fuerte, ¿verdad? Así que esto no es asunto de que llores, de que derrames tus emociones. Esto es asunto de que le creas al Señor. Suponiendo que vas a un viaje, alguien te dio una asignación y tienes que cumplir un propósito allá. Esa persona no está contigo allá, pero te dio todos los recursos económicos, materiales y demás. Y además habló con alguien para que allá se abran puertas para ti. Tú vas, ya esa persona no está contigo, pero tú estás fiel y firmemente convencido de que esa persona está en una conexión, porque tú estás en el proyecto que Él te asignó, con los recursos que te dio. Y aunque tú no lo veas ahí, tú crees que estás haciendo ese trabajo que aquella persona a mucha distancia te asignó. Es la fe. Tú crees. Esa es la fe. Hoy, escúchame bien acá, por favor. Esto es enseñanza con palabra poderosa. Me gusta que un día el Señor, andando con sus discípulos, lo dejó tantito y encontraron a un muchachito lunático. Papá se desesperó. Ya lo había llevado por todas partes y estoy seguro que hasta los hechiceros de aquel entonces habían tenido que ver con él. Cada movimiento de luna, el muchachito se endemoniaba. Lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego, lo ponía fuera de sí y era terrible, golpeado y demás. Papá desesperado fue donde los discípulos. Sabemos que ustedes pueden hacer algo, porque ustedes siguen a uno que tiene poder sobre los demonios. Y dice que hicieron de todo. Quizás le echaron aceite, como a veces hacemos, le ungimos, le damos a tomar, declaramos, decimos, confesamos y no pasa nada. Pero el Señor llegó, porque Él en su tiempo es preciso. Él no llega antes ni después. Ya que te desgastaste, ya que te afligiste, ya que lloraste, ya que viste tu impotencia, Él llega. Y a veces no llega porque tú clames a Él, llega porque Él es bueno, porque su tiempo es preciso y va a hacer algo en el tiempo de Dios. A eso se le llama el tiempo Et. Et es el tiempo de Dios, el tiempo preciso, el tiempo adecuado, el tiempo correcto, el tiempo del cumplimiento. Y llegó y empezó a platicar, a preguntarle a ese papá desesperado. Y mientras él estaba hablando, el Señor le habló también a él y le dijo:
Marcos 9:23. Si puedes creer, si puedes, no está bien, si puedes creer, porque es que hay tantas cosas que empañan nuestra fe. Yo te pregunto, ¿cuántos tienen fe? Todos van a levantar la mano, pero realmente ¿cuántos le creen? ¿Cuántos se mueven en esa emuná de Dios? En el emuná. Eso es otra cosa. Porque aunque ya te lo expliqué, mientras no lo vivas, no lo entiendes. Si puedes creer, al que cree, ¿qué cosa pasa? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? No dice al que ve, no dice al que siente. ¿Me están oyendo acá? ¿Estamos músicos? No dice al que se emociona. Está diciendo al que cree. Y esa palabra es poderosísima. Esa palabra es la que hace que el Señor venga de inmediato para tocar, para sanar, para resolver, para activar, para desactivar, para hacer cosas tremendas. Estaba escuchando hace un rato, terminé de escuchar el testimonio que ayer empecé a escuchar de un piloto bien experimentado, joven, de 32 años de edad, que surcaba los cielos y que hizo muchas misiones en la Fuerza Aérea israelí. Pero hace 4 días lo mandaron a destruir 2 objetivos al peso de la noche, a 12,000 metros, a 12 kilómetros de altura. Desde allá iba a lanzar los proyectiles y no fallaba. Dice que tiene la capacidad de apuntar desde esa distancia al objetivo que sea un carro y lo destruye. Y justo cuando pone el dedo en el, ¿cómo se llama? En el botón, en el disparador, algo así, se me fue ahorita la palabra. Ya estaba todo listo. Ya los radares estaban avistando el objetivo. Se pone la pantalla en blanco y una luz sale de ahí y le aparece un personaje. Momento, detente. Detente. Son mis hijos. Y han clamado y los he oído. No pudo. No pudo. Quitó el dedo del disparador, del botón, de lo que ustedes gusten y manden, y regresó y dio en el segundo objetivo, y ese sí lo destruyó. Rápidamente, cuando regresó, lo estaban esperando a altos mandos para reclamarle por qué no cumplió. Era un desacato, era una indisciplina y otro cargo que no me acuerdo más, y lo arrestaron. 4 horas después, ese mismo personaje se le apareció en esa celda. Dice que de repente como que la celda desapareció, el lugar desapareció, y empezó a ver, y le mostró el lugar donde él iba a destruir el primer objetivo. Dice el testimonio que lo llevó a mirar como en una cueva, en una caverna allá en Irán, un grupo como de 300 personas, hombres, mujeres, ancianos y niños orando. Y había en especial una niña, no dice qué edad, que oraba y oraba. Desde la noche no se había parado, seguía de rodillas la niña. Y el Señor le mostró todo eso, porque han orado, porque me conocen y han invocado mi nombre. No los puedes tocar. No ha acabado su proceso, porque él termina su testimonio diciendo: todavía no sé qué castigo me vayan a dar, pero ya esto se lo expliqué a mis autoridades. No lo entienden. Ya me llevaron con los psicólogos. Ya los psicólogos emitieron su dictamen profesional. A lo que voy es esto: que siempre que alguien le cree a Dios y se apoya en la palabra, no por lo que mira, sino por lo que la palabra de Dios dice, esa persona sabe quién es aquí en la tierra. Esa persona no andará en la vida
dando bandazos. Ese que se apoya en la palabra de Dios es porque conoce al Señor. Y es lo que quiero que lo conozcas, porque Él no se esconde de ti, no se esconde de mí. Él está dispuesto a que le conozcas. Si no quieres, no avances, es porque no quieres. Porque aquí está diciendo la palabra: al que cree, todo le es posible. ¿Qué crees que sucedió con ese niño? Fue liberado y quedó plasmado aquí en la historia. La provisión viene de lo alto. Dios mío, yo cuánto tiempo me esforcé en trabajar y yo decía: Señor, es que no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí en mi infancia. No debo hablar de eso ya mucho. Es que yo no quiero, Señor, estar así en estas condiciones. Y por más que trabajaba, estaban mis hijos igual. Estábamos endeudados hasta las narices. Tenía yo un buen trabajo, pero también tenía muchas deudas y compromisos. ¿Qué entonces? ¿Que no funciona el esforzarte, el trabajar? Funciona. Pero cuando está ligado a los asuntos del reino, a los principios del reino, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hasta que el Señor me mostró que no es por mi trabajo, no es por mi esfuerzo, es por lo que Él ha dicho de mi vida. Es lo que Él dijo. Es lo que Él dijo que iba a suceder conmigo y con mi familia. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. Y yo no estoy aquí para que me entiendas, ni estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí para decirte que si funcionó conmigo, funciona contigo también. Si ya lo he experimentado en mi vida, te estoy retando, desafiando y como gustes, para que tú también lo experimentes. Para que lo experimentes y dejes de vivir esa vida endeble, vacía, vacilante. Que sepas que tu día que te amaneció hoy tiene tantas bendiciones, tanta palabra, como para que estemos ahí con los brazos cruzados y lleguemos a la casa a hacer lo mismo. Tú tienes que activarte en el propósito de Dios, y alguien hoy tiene que ser bendecido por tu vida, porque Dios te bendice para que seas bendición. Pero sabes, lo importante es que tú le creas al Señor. En la palabra, en el libro de Primera Reyes capítulo 17, encontramos una historia. Ya había sequía. El profeta Elías profetizó sequía por 3 años y medio. Y cuando se acabó el agua y la provisión en el arroyo de Querit, donde él estaba recluido, ahí le llevaban los cuervos la comida. Dicen los que analizan que si no había comida, pero los cuervos le llevaban carne y le llevaban uvas. Si la tierra estaba seca, tenían que los cuervos llegar a la casa del rey, y desde la casa del rey había provisión para el profeta Elías allá en el arroyo de Querit. Pero cuando se secó el arroyo de Querit, Dios lo movió a Sarepta. Sarepta de Sidón allá iba caminando cuando se encontró una viuda. Imagínense, una viuda. Para decir la palabra viuda era que era una mujer desprovista, pobre, recogiendo leñas en un desierto con tierras áridas y secas. ¿Y para qué quería la leña? Pues para hacer fogata. Pero ¿qué más iba a comer si no había nada? Y encontró el profeta que tenía un puño de harina con un poco de agua. ¿Para qué? Para comer. Pero lo tremendo, curioso, que desbarata todo concepto, y el religioso de hoy en día diría que ha aprovechado los varones que se dicen ser siervos de Dios. Pero cuando hay una instrucción del cielo, es que Dios te pide porque te va a dar. Dios te quita porque te va a proveer en abundancia. Dios te mueve porque estás en el lugar incorrecto. Y no lo entendemos. Pero no es lo que entiendas, es lo que le creas. Así, ojos cerrados, Señor, si tú lo pides, yo no estoy para cuestionar, no me interesa. Si tú me estás mandando, yo voy. Si tú me lo pides, yo te lo entrego. Así es la vida en Dios. Entonces le dijo a la viuda: prepárate primero para mí la torta. Bajo la ceniza yo voy a comer. Pero ¿cómo si es nada más para mí, para mi hijo, y con esto es la última comida? A veces es tu última esperanza, a veces es tu última provisión. Pero el Señor, eso es lo que está pasando contigo, eso es lo que está ocurriendo en tu vida. Pero el Señor ha dicho: no,
yo necesito que me entregues eso último, porque yo te voy a dar en abundancia. Y cuando esta mujer le creyó al profeta, le entregó. Es que la mujer no estaba alimentando a un profeta. La mujer estaba en ese momento activando provisión para todo el pueblo que seguiría. Estaba activando fe para todo aquel que cree en la palabra. Estaba desatando bendiciones. Eso es lo que hacía esa mujer. Parece que estaba alimentando a un hombre flojo, vagabundo. No, esa mujer sintió el mensaje de la palabra de Dios en su vida, supo de qué se trataba, y en ese momento ella estaba dando el alimento a una palabra profética, dando el sustento a algo que transformaría el curso de la historia. No sé si me estoy explicando. Algo está pasando en tu vida que si tú entregas, si tú das, si tú obedeces, tú estás activando tu destino profético y el de tu familia, el de tus generaciones. Y dice la palabra: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No, y no escaseó, no agotó, no se agotó. Yo no sé si tú tienes los últimos 100 pesos para esta semana, o los que me estén mirando en las redes. Yo no sé si tu carro ya está dando las últimas y dices: y no tengo ya hasta donde se quede, ahí lo dejo. Yo no sé si ya te aplazaron y te dijeron: prepárate porque en tantos días ya no hay trabajo para ti o para tu hijo. Yo no sé. Eso es lo último, es el último recurso que humanamente tienes. Entrégalo en las manos del profeta. Algo va a suceder, porque jamás va a escasear la harina ni el agua, porque el Señor lo ha dicho, porque la palabra de Jehová ha salido de su boca, y así como salió de la boca de Jehová, así mismo se hará. Volvamos al caso de María. Por cierto, en Zacarías profetiza y dice aquí, la traducción 1960 Reina Valera dice una virgen. No, el original dice: he aquí una joven concebirá. La palabra virgen viene asociada a todo lo que ya venía sucediendo en el mundo católico romano, pero el original, y ustedes si lo dudan, investíguenlo, dice: aquí una joven concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, si tú, vamos a la palabra, porque el sentido es este. Si tú miras lo que sucedió en la anunciación del nacimiento de Isaac, ahora está sucediendo aquí con María. Y el Señor la prepara y le dice todo lo que iba a acontecer. Tú lo ves ahorita de este lado bonito, tranquilo. Tú lo ves sencillo. Pero ¿quién le iba a creer a un pueblo tan puritano, a un pueblo tan legalista, a un pueblo? Dejen ahí ese animal en paz y venme acá a mí mejor, A un pueblo que estaba aferrado a tradiciones, y de repente que salga una muchachita embarazada del Espíritu Santo. ¿Quién se trae esa píldora? ¿Quién se cree ese cuento? Esta se metió con alguien por ahí, y de repente llega un viejito y un hombre viejo a hacerse cargo de ella y del muchachito. Por eso los judíos, no nada más, varios, no todos, pero la mayoría, no nada más rechazan, sino odian esta historia. Así como suena, odian esta historia. Yo no los condeno, no los culpo, porque humanamente no es sencillo. A veces tú dices: no, si yo fuera del pueblo de Israel, yo estaría. No, Señor, también estarías en el mismo plan. ¿Por qué? Porque todo lo asociamos a la humana vida. Si aquí que suceden cosas, lo cuestionas, lo dices. No creo, no, esa es emoción. No. Ese habló porque ya el pastor está así con él. Tiene que quedar bien con el pastor. Mira, cuestiona, pues esto que es más grande y más profundo. Entonces, ¿cómo un viejito viene a hacerse cargo? Ese es el cuento más terrible. Es una ignominia tremenda. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el ángel le dijo todo lo que iba a acontecer, ¿sabe? Ella se puso ya
en el propósito de Dios. Renunció a lo de ella. Yo no sé, como toda persona tiene planes. Tú tienes planes con tu vida, pero también tienes planes con tus hijos. Y este va a ser aquí, y este va a ser acá. Y se va a casar con la que gane el concurso de la flor más bella de Tabasco, seguro. No. Y esta va a ser... y ahí vamos. Porque así vemos con esos ojos a nuestros hijos con mucho amor. El problema es cuando crecen todos chuecos y después dices, ese lo engendré, ese lo parí yo. Eso es lo terrible, ¿no? Pero vamos, ella tenía sus planes y de repente le coartan sus planes. Ya no son los planes de ellas. Si quieres realmente que se cumpla el propósito de Dios, renuncia a tus planes. Óyeme bien. Porque religiosamente decimos, yo hago estos planes, voy a irme a tal parte, voy a estudiar aquí, voy a hacer esto, voy a construir, voy a tener tal empresa. Y el Señor, te pongo en mis planes, tú estarás ahí. Eso es egoísmo, esa es religiosidad. Cuando tú has conocido al Señor, tú renuncias a lo tuyo y dices lo que dijo esta mujer de Dios. Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ya no lo que yo diga, ya no es lo que yo quiera, ya no son mis planes, ahora son tus planes, Señor. Cuando tú digas, donde tú digas, a la hora que digas. Yo le he dicho al Señor, Señor, me cuesta, Dios sabe, conoce mi corazón, que luché con cobardía, luché con miedo a morirme, luché con muchas cosas. Me sentía, y a veces todavía me siento vulnerable. Cuando moría alguien, yo también sentía eso de lo que había muerto esa persona. Miedo a viajar, miedo a climas extremos, miedo a las alturas. Eso me pasaba a mí. Pero le dije, Señor, un día renuncio a esto, Señor, porque he entendido que te amo a ti más que mi propia vida, así que ya no me interesa. Si me he de ir al desierto por causa de tu asignación, yo voy. Si he de ir a las zonas montañosas, si he de ir a tierras lejanas y extranjeras, no me interesa, sea por causa de tu asignación y por el propósito del cielo. Y ya no me interesa nada más que obedecer al Señor. Entonces, cuando tú, no sé si me estoy explicando, estás viendo esta palabra aquí, si se trata de Él, ya no cuenta lo tuyo, los que quieren. Ahora, el Señor te permite que cuente lo tuyo también. Es decir, pues yo respeto, yo recibo lo que me des y hasta donde me des. Pero si es una entrega total y absoluta, te recibo con todo. Yo me hago cargo de tu vida. ¿Y qué crees? Si tú dirigiendo tu vida ahí con errores y defectos, ahí la llevabas, imagínate tu vida en las manos de Dios. Jamás habrá fracaso, jamás habrá crisis, jamás habrá miseria. Todo lo que viene de Dios viene multiplicado, prosperado, bendecido, con añadidura del cielo. Nunca apuntarás al fracaso, nunca estarás en la derrota, nunca andarás en la miseria, porque eso no está presupuestado en la agenda de Dios para tu vida cuando tú has puesto tu vida en manos de Dios. ¿Me estás oyendo? Esto es algo lindo, esto es algo precioso. Quisiera ponerlo en tu vida. Me fallan las palabras. Pero si tú le dices, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a lo que has dicho, Señor, yo renuncio a lo mío para dejar lugar a lo tuyo. Y empieza a entrar en una vida de intimidad con el Padre, en el secreto con el Padre. Te he dicho ese lugar y a esa hora donde tú no molestas a nadie y nadie te molesta, solamente estás tú y Él. Y ahí el Señor te revelará los secretos. Hay secretos que no a cualquiera se le confían, no a cualquiera se le dan, solamente a la persona de digna confianza. Tesoros, dice, te los enseñaré, te daré mis tesoros escondidos. Los tesoros están guardados en lo más recóndito, por eso se llaman tesoros. Están ahí bien asegurados.
Pero cuando tú le agradas al Señor porque entras en el secreto, te revela su secreto, entonces te abre el cofre de sus tesoros y te empieza a sacar las joyas, una por una. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que de repente hace y te pone una joya en tu cuello, una joya en tus brazos, una joya en tus dedos, y dice: yo, para mí, esto es mucho, sino no es que vengo a ser cuestionado por ti, te lo doy porque eres mi hijo, te lo doy porque me agradas a mi corazón, te lo doy porque estás metida aquí en el secreto. Eso es lo lindo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Te revelaré los secretos escondidos y te daré los tesoros bien guardados. Porque dice, también me gusta esta palabra, porque yo iré delante de ti. No dice detrás, yo iré delante de ti y enderezaré caminos torcidos, desmenuzaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos para mostrarte que yo soy Jehová tu Dios. Yo no lo digo, y ahí dice: y te revelaré los secretos y te daré los tesoros escondidos. Yo no lo digo. Si tú lo quieres recibir, adelante, pero esto, te digo, provócalo en la intimidad con el Padre. Quiero decirles que con esta palabra, óyeme bien, alguien se tiene que levantar de su situación. Yo no sé cuál sea tu situación. Tal vez tengas dinero, pero no tengas paz. Tal vez tengas comida, pero no tengas tranquilidad y confianza. ¿Qué te está preocupando? Que al pueblo de Dios nada lo debe preocupar. Debemos de ocuparnos. ¿Cuál es tu preocupación? Te ha quitado el sueño, te ha quitado la paz, pero en esta hora levántate de tu situación. Alguien tiene que recomenzar el día de hoy. Alguien tiene que regresarse de ese camino que había trazado, donde tenía en sus planes a Dios, para regresarse al camino original y poner o hacer que Dios lo tenga en sus planes, cumplir con los planes de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Porque el tiempo de Dios ha llegado. El tiempo es el momento indicado, el tiempo preciso. Porque hay una palabra dabar, que es la palabra específica para tu vida. Levántate en ella. Levántate en ella. Bueno, reflexiono esto último con ustedes. Denme toda su atención, por favor. Se trata de que el Señor, donde quiera que vayas, te cuida. Cuando sus propósitos se van a cumplir en tu vida, aunque tú a veces no lo entiendas y no lo conozcas, Él va a provocar circunstancias, cosas que de repente tú no vas a entender. Algunas cosas que para ti van a estar saliendo al revés y que te van a confrontar y que vas a decir: eso no eran mis planes. Tus planes no, pero los de Dios sí. Y como sientes duro el proceso, dices: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Yo una vez pregunté: ¿por qué, Señor? Y el Señor no me preguntó un por qué, el por qué, me contestó el para qué. Y me dice: para cuando lleguen gente quebrada en la vida, tú sepas lo que sientes. Nada más los atiendas y le des por su lado, sientas, te conectes con esa necesidad y sepas cómo ayudarlo. Yo dije: Señor, ahora sí lo entiendo. Me va a seguir doliendo el proceso, pero aquí estamos a tus órdenes, Señor bendito. Y quiero hablarte de aquella mujer llamada Agar. Sí, Agar fue la principal sirvienta de más confianza de Sarai, la esposa de Abraham. Para estas alturas ya conoces quién es Sarai, ¿verdad? Y como ella se adelantó al proyecto del cielo y hizo su propio proyecto, le dijo a Abraham: pues ya estamos viejos, no tenemos hijos, para que se cumpla la palabra de Dios. Mira, métete con mi sierva Agar y tengan hijos, que los tenga en mi rodilla y será mi hijo también. ¿Qué va a hacer? Dice la Biblia, yo estuve estudiando y analizando, que había pleito, porque dice, según no lo dice, no es exactamente la afirmación de la palabra, sino la afirmación de Sara. A este tiempo se llamaba Sarai todavía. Cuando recibió la palabra profética de Abraham se llamó Sara. Entonces Sarai dice que se inventó la historia diciendo: esta mujer me afrenta, como ya está embarazada, como ya siente que va a ser mamá, ya se esponjó y ya me quiere echar de la casa. Y así mismo, entonces le empezó a hacer la vida pesada a Agar.
Así lo estaba yo estudiando, así lo estaba yo viendo. Le empezó a hacer la vida, pero ella empezó a decir, no, es que es Agar. Y la otra, que era una sierva, pues ¿qué hago? La fastidiaba todos los días. Imagínense el peso del embarazo, sus hormonas alteradas, todo su cuerpo descompensado. No sé si le daba de comer o no, yo no sé, pero le hacía el feo. Y dice la palabra que ella, cansada, ofuscada y frustrada, optó por salirse de la casa de su señora, de su ama. ¿No consultó a Dios? Claro que no. Te voy a decir algo. Primero, ella era una sirvienta. Segundo, óyeme bien, porque esto te lo dice mi corazón. Cuando estás en un momento crítico, aquí me han oído que hay que orar, que hay que ayunar. No te dan ganas de orar, las palabras no te salen. Solamente te da vuelta el problema, el problema, el problema. Doblas tus rodillas, o por lo menos yo, y se van las palabras. Solamente está como gravitando el problema en la mente. No hay tiempo para orar porque no dan ganas de orar. Sí surge un clamor, pero de reclamo. Surge un clamor agónico, pero solamente de impotencia. Pero que digas voy a orar, no es cierto, cuesta. Así que si esta mujer, para empezar, tal vez yo no sé cuánto estaba metida con Dios, pero si no lo estaba, pues menos. Así que en medio de su angustia y desesperación se fue. ¿Saben qué le esperaba allá afuera? El desierto, zona desértica. Y no sé si han estado en el desierto algún día, pero en el desierto sales, no sé qué tiene el sol, que sales y haz cuenta que te están poniendo lumbre en tu piel. Así se siente feo. Te metes bajo sombra y de inmediato se quita esa sensación. Así es el desierto. Y ella se fue al desierto. Y estando allá, no supo cómo llegó a una fuente. Es que no es sencillo. Una cosa es que te diga y otra cosa es que yo lo entienda y lo comprenda, porque no he vivido ahí. Otra cosa es que yo lo pueda transmitir correctamente a ti, pero yo quisiera hacerlo de la mejor manera. Entonces, cuando esta mujer es guiada de alguna forma, por alguna razón, a una fuente, tomó agua y volteó, ¿y qué creen? Un ángel al lado de ella. Igual pensó que era cualquier personaje que había llegado. No entendió de quién se trataba y se puso a dialogar con él. Cuando tú estás en ese conflicto, miren, hasta Balaam, en su ofuscación de querer maldecir al pueblo de Israel y por el interés de lo que le iban a pagar, hasta dialogó con la burra y no se dio cuenta que estaba hablando con su propia burra. Ella estaba platicando con un ángel y para ella, que era un ser humano común y corriente en medio de su situación y su necesidad. Pero cuando oyó palabras que jamás había oído y nunca esperó oír: en tu vientre hay un hombre que será nación y naciones, que él estará en contra de todos y todos estarán en contra de él, pero lo voy a bendecir, porque en tu vientre hay reyes y hay príncipes. En tu vientre hay acaudalados de mucho dinero, de muchas joyas. Hay grandes comerciantes que impactarán el mundo. Cuando yo esas palabras no vienen de un ser humano común y corriente. Estas palabras no son las que yo estaba dispuesta a oír. Algo está pasando aquí. Y cuando se da cuenta, era Dios tratando con ella. ¿Cuántas veces te has puesto a cuestionar y a dialogar con tu problema, a evaluar tu problema sin darte cuenta que estás dialogando con Dios, que ha llegado en medio de tu situación? Cuando más solo te sientes, ¿de dónde puede venir una persona en un desierto, al peso del mediodía, con un sol incandescente, con una terrible necesidad? Alguien que, ¿quién cuenta? ¿Quién podía dar algo por aquella mujer que era una esclava? ¿Quién iba a dar algo por ella? Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan.
Dios tenía un destino profético para ella y para su descendencia. ¿Te das cuenta? ¿Te estoy diciendo algo? Cuando esto sucede, desaparece el ángel y se queda aparentemente en la soledad. Y en ese momento ella confiesa una palabra poderosa. Génesis 16:14. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret, el viviente que me ve. Si tú has sentido que en tu abandono, en tu necesidad profunda, en la crisis peor que jamás hayas vivido, nadie te toma en cuenta, quiero decirte que esa palabra que alguien habló sobre ti, esa palabra que Dios colocó en tu vida está viva. Y en medio de tu soledad, de tu angustia, de tu abandono, está el viviente que te ve, el viviente que no te ha abandonado, el viviente que no ha despegado su mano del proyecto que tiene contigo, del propósito que tiene con tu alma, de la profecía y el destino que tiene para tu familia. Ahí está el viviente que nos ve. Ay, Señor, porque Él provee el agua en tu necesidad. Dice la palabra de Dios que Él es sombra y cobija para el que está fatigado. Por eso dice, de ahí surgió la palabra. Si el pueblo supo lo que sentía, el pueblo de Israel, lo que se sentía peregrinar en el desierto, caminar de día, cuánto molestaba el sol. Ustedes saben que la luna es una bendición también, pero si tú pasaras toda la noche bajo la luna, muchos no lo saben, y creo que algunos de aquí sí lo saben, pero la luna causa un efecto radiactivo en tu cuerpo que puedes morirte. En el peor de los casos tendrán que internarte por una descompensación terrible, porque el mismo efecto que causan los rayos de sol, también los de la luna. Yo lo digo por experiencia, porque alguna vez un caballo se nos murió por haberlo dejado sin sombra, amarrado. Ahí le dio todo el efecto de la luna. ¿Y qué? Decían, es que se enlunó. ¿Por qué creen que la Biblia dice, si la luna es tan bonita que sales, caminas? Sí, pero dice en Salmos 121:6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Por eso dice que la luna fatiga. Lo que aparentemente se ve noble, tranquilo, te daña, te afecta. Pero cuando estás en la mano de Dios, Él es sombra, Él es cobija, Él no permite que nada te dañe. Él te guardará de todo mal, dice la palabra de Dios. Zacarías 2:5, me gusta esta palabra. Yo seré para ella muro de fuego en derredor, para gloria estaré en medio de ella. Para el pueblo de Israel, para la ciudad santa es esta profecía, pero si está escrita es para ti, es para mí. En medio de tu abandono y tu soledad, cuando te estén sitiando los enemigos, ponle el nombre que quieras, de repente aparecerá esa muralla de fuego ardiendo a tu alrededor. Te rodeará la muralla de fuego y no permitirá que te toque, porque el Señor ha hablado palabra de profecía sobre ti, porque el Señor ha puesto sus ojos sobre ti, y ni una palabra caerá a tierra sin que tenga su cumplimiento. Amén. Con todo esto, ¿quieres seguir viviendo para Dios? Llénate del Espíritu de Cristo. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Yo te pregunto, ¿es mayor el Espíritu de Cristo en ti o el espíritu del mundo? ¿Qué va a pasar contigo? Si pasas tiempo con Él, óyeme bien, lo vas a conocer. Míralo ahí en tu pantalla y llévatelo. Si pasas tiempo con Él, lo vas a conocer. Si lo conoces, lo vas a amar. Si lo amas, lo vas a obedecer. Y en este tiempo es cuando Dios
derramará sobre tu vida toda bendición, porque te vuelves agradable a Él. Una persona que ha venido en esta secuencia, es difícil que se aparte de los caminos de Dios. Es difícil, es imposible que se aparte de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque te repito, si pasas tiempo con Él, lo vas a conocer. Por eso te pido que ores, que ayunes, que estudies la palabra. Si lo conoces, lo vas a amar. Vas a renunciar a tu vida para decir: vive tu vida en mí. Por encima de mi profesión, de mis intereses, de todo lo que yo tenga, te amo a ti. Y si lo amas, lo vas a obedecer. Todo lo que tú me digas, todo lo que tú me mandes y todo lo que tú me pidas, a tus órdenes, Señor. Serás agradable delante de Dios. Él, el Señor Jesucristo, siempre estará de tu lado. Él quiere que su espíritu esté en tu vida y que sea mayor su espíritu en tu vida que el espíritu del mundo. Porque el espíritu del mundo te arrastra al pecado, te despega de la gracia de Dios. No sé qué tiene el espíritu del mundo donde se mueve el ambiente perverso y duro, que si Dios no te ha asignado para que afectes ese mundo y no estás preparado, te vas al ambiente, a las fiestas, a las diversiones, a los distractores y regresas seco, vacío, indiferente. Tu carnita bien crecida, pero tu espíritu seco y flaco, con hambre, pero ya no tienes tiempo para atenderla. Yo no sé qué tiene el espíritu del mundo, pero te metes en el deporte mundano. Digo, no estoy hablando en contra, el deporte es bueno, pero te relacionas y le das más importancia a aquello que a buscar de Dios, y te alejas, te separas. Yo no sé qué tiene, pero empiezas a convivir con tus familiares y amistades que no conoces de Cristo. Te enrolas con ellos y al rato ya no hay hambre por Dios. Algo tiene el espíritu del mundo. Pero si el espíritu de Cristo es mayor en tu vida, óyeme bien, si el espíritu de Cristo es mayor en tu vida, entonces tienes que despertarte y este mismo día, saliendo de aquí, tienes que ponerte en presencia de Dios, adorarle y buscarle. Saliendo de aquí, tienes que saber que vas activado con una palabra que es espíritu y vida sobre ti, que hay una palabra que te ha activado, que no estás en fracaso, que no estás en desgracia, que si te sentías al final, algo el Señor está haciendo, porque hay un nuevo camino que se está abriendo frente a ti, un camino de bendición frente a ti, y en Él tienes que caminar. Para eso te puso el Señor. Aunque no veas los recursos, ya están asignados desde el cielo para tu vida, para tu proyecto, en el nombre del Señor. Él es bueno, el Señor es precioso.